contra dos referentes muy importantes de nuestra política. Estamos hablando del exmandatario Horacio Cartes y en concreto sus negocios. Y por otro lado, Velázquez. Pero vamos a centrarnos concretamente en lo que tiene que ver con Horacio Cartes y sus posibles nexos que podría tener con grupos terroristas. Para eso ya estoy, como lo iba citando, con el doctor Juan Martens, para poder entender un poco, porque muchas veces decimos, bueno, ¿cómo se puede dar ese nexo? ¿Qué negocios Cartes podría tener con organizaciones o grupos terroristas? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo, Elvio y Pati. Creo que lo importante destacar es que el terrorismo es una actividad compleja que se realiza en distintos tiempos, en distintos lugares y con distintos actores. El resultado es lo que solemos ver, es una explosión donde mueren 80 personas, 100 personas. Pero antes se tuvo que haber preparado, se tuvo que haber financiado, se tuvo que haber expedido documentos, se tuvo que haber buscado gente, o sea, radicalizado a personas. Y quienes participan de este proceso en realidad son actores del terrorismo y técnicamente son terroristas. Entonces, lo que no podemos decir nosotros hasta ahora de la información que brindó el gobierno de los Estados Unidos es en cuál parte del proceso participaron estas personas, ni qué parte del proceso es lo que se llevó en Paraguay. Lo que nos queda claro por las informaciones anteriores es de que el Hezbollah, que es un grupo considerado terrorista por un grupo de países, por otros no, activa en América Latina desde hace bastante tiempo, ¿no? Desde el 82 para acá viene realizando actividades. Y también sabemos que México, que Venezuela, que Brasil, que Argentina y Paraguay es un lugar donde recauda para poder hacer estas acciones que realizan. Y sabemos también por estas mismas informaciones que en esa parte del territorio americano, ¿verdad?, en la triple frontera, hay una interconexión entre distintos actores del crimen organizado que se dedican al lavado de dinero, que se dedican al tráfico de drogas, que se dedican al contrabando, cigarrillos entre ellos, y que esas rutas, esas logísticas son usadas por actores del Hezbollah. Entonces, lo que podemos interpretar del contexto, de las informaciones existentes y de lo que nos dijo el embajador de Estados Unidos es de que efectivamente hay personas en Paraguay, ellos le citaron a dos, que están cooperando con el terrorismo. Sabemos que uno de ellos es un actor en el cigarrillo y sabemos también que la ruta del cigarrillo es la que comparten otros actores del crimen organizado que trafican armas, que trafican cocaína, marihuana, metanfetamina, un montón de otros productos, y allí encontramos esa conexión directa entre, por tanto, estas personas señaladas por el gobierno de los Estados Unidos y las actividades que históricamente se realizaron y se realizan en esa parte, ¿no? Doctor, para profundizar nomás en ese aspecto de la cooperación, o sea, ¿qué tipo de cooperación le podría estar brindando Horacio Cartes a este grupo específico del Hezbollah? Y también nos decía esta comunicación del gobierno de los Estados Unidos es de que se mantuvieron reuniones y que en esas reuniones se pactaron violar la ley, ¿no? Y si buscamos los antecedentes tenemos dos cuestiones puntuales importantes para resaltar, ¿no? El Hezbollah tiene la característica de organizarse por clanes. Un clan lidera a una persona y a partir de esa persona se realizan las distintas acciones, los negocios ilícitos, ¿no? Y uno de ellos es históricamente el clan Barakat, que Paraguay extraditó incluso. El otro es el de Walid Amine, ¿no?, que estuvo procesado luego de mucho tiempo el proceso era por 1.500 millones de dólares de lavado de dinero vinculado al terrorismo y tiene una salida alternativa expedida por una jueza de Ciudad del Este, como pareciese un chiste, ¿no? ¿No será que nos está hablando de este tipo de burlas a la ley cuando dice se reunieron, recibieron dinero? También estamos hablando del avión iraní. ¿Qué pasó de esa información?
¿Qué pasó de Ijazi? ¿Qué pasó de las informaciones que estaban en el teléfono? O sea, si hurgamos un poco hacia atrás, nos damos cuenta que hay varios casos vinculados judicialmente, vinculados al cumplimiento de la ley. Y es esa una de las acusaciones que hacía el embajador. Y por otro lado, sí, lo que es innegable, porque de hecho ya hemos extraditado a personas, hemos condenado a personas por el lavado de dinero vinculado, proveniente de actividad de narcotráfico, se llama precedente, que viene del narcotráfico, se lava y luego por los vínculos bancarios se envían a Oriente Medio para financiar estas actividades que finalmente terminan con personas suicidas que van, explotan, matan, y porque esa es la conexión que tenemos que hacer, porque si no nos quedamos confundidos tan lejos. ¿Y acá qué pasa? O sea, ¿cuál es ese vínculo? Y son estos los que encontramos un poco cuando hurgamos los archivos. Doctor, creo que ahí en ese aspecto y algo que siempre se resalta cuando se hace un análisis de los posibles vínculos es principalmente el tema de la ruta, de la ruta que es la misma que utiliza el contrabando de cigarrillos y utilizan todos los demás grupos organizados del crimen. Lo que plantea Ricardo es súper importante porque una ruta no existe sin autorización de un miembro de una autoridad política, de una autoridad pública. O sea, la ruta del cigarrillo no hubiese sido posible mantenerse a través del tiempo si no estuviese vinculada a una alta autoridad, no hubiese estado vinculada al poder político, y ahí funciona lo que en la criminología se llaman redes de poder hegemónico. O sea, son grupos de personas, público, privado, vinculados al poder político, que hegemonizan y tienen el poder incluso de cambiar autoridades, destituir funcionarios en el caso en que se les perjudique en sus negocios. Y lo que nosotros vemos históricamente es que esta ruta del cigarrillo se mantiene sin variaciones a pesar de los gobiernos, a pesar de fiscales generales, a pesar de comisarios en la zona, y eso nos da la pauta de que efectivamente hay una gran protección que les genera impunidad e inmunidad. Entonces, esa es una vinculación directa que de no estar vinculado a Cartes, hubiese sido otra la historia. Entonces, no se hubiese podido mantener en el tiempo esa ruta, ese negocio, no se hubiese podido aprovechar para otro tipo de tráfico, armas, cocaína, marihuana, metanfetaminas, cubiertas, que ahora que están de moda, si es que no hubiese tenido la protección que le da el poder político, y de ahí también la necesidad de Cartes de tener cada vez más comprometido al Poder Judicial, al Poder Legislativo para la protección de sus negocios. O sea, no estamos diciendo que él se siente a realizar, sino que muchas veces es quien está detrás y da cobertura política e inmunidad a estas cuestiones. Bueno, compañeros, no sé si tienen alguna consulta más para el doctor, sí, así yo le traslado también, si tienen algo más que quedó en el tintero, como se dice. ¿A qué podría atribuir Juan Martens que en el escrito de Estados Unidos se hable de que en las reuniones los miembros de Hezbollah y representantes de Hugo Velázquez y de Horacio Cartes hayan discutido no solamente la aplicación de algunas leyes, sino de contratos? Sí, le coloco el auricular, Elvio, porque Correcto. no te copié tan bien, así ya le traslado también directamente la pregunta, sí. ¿Cómo estás, Juan? Un saludo. Yo te escucho. Hola Elvio, un gusto charlar contigo. Igualmente, bueno, le decía a Ricardo, ¿a qué atribuís el escrito de Estados Unidos en la parte donde dice que en esas reuniones entre representantes de Cartes y Hugo Velázquez se discutían contratos con los miembros de Hezbollah? Y pueden ser varias cosas, podemos hacer estas interpretaciones, ¿no? Recordemos, insisto en este punto que decía, no puede funcionar el crimen organizado sin la capacidad de interactuar con agentes del Estado. Eso es imposible. Otra cuestión
estas salidas alternativas que se le dieron a personas sospechadas de pertenecer no solo al crimen organizado, sino al terrorismo, es absolutamente también llamativo. Cuando sabemos que del funcionamiento del sistema de justicia, personas vinculadas al narcotráfico casi siempre terminan con condenas muy altas. En estos casos se dieron salidas alternativas o condenas muy bajas. O sea, esa es también una cuestión muy importante a tener en cuenta. Y por otro lado, podría también tratarse de grandes licitaciones que muchas veces el Estado tiene capacidad de contratación. ¿En qué rubros no pueden tenemos estar información para afirmar, pero también podríamos estar rubros de tecnologías, o sea, un montón de cosas. Y recordemos otra cosa también, Elvio, o sea, estas personas, estos actores comparten actividad lícita por un lado e ilícita por otro. O sea, no son personas que se dedican enteramente a lo ilícito, sino que comparten. Y muchas veces necesitan contratos multimillonarios con el Estado, sea en el rubro que fuera, como mecanismo para lavar, para blanquear su negocio y mantener esa ascendencia hacia el poder político. Así recordemos el caso de Yucio, aquella persona que incluso le quería prestar su vehículo, porque en la medida que se acerca al poder político se protege, tiene inmunidad y puede seguir operando. Entonces podemos especular en esos sentidos, Elvio. Incluso recuerdo, esto se había dicho en el momento de la extradición de Gillazi, que él no buscaba frenar la extradición en sí porque lo veía como inexorable, pero lo único que le pedía a sus abogados para que consiguiesen en su momento era pasar la Navidad del 2021 con su familia en el Paraguay, y resulta que lo consiguió. Y son ese tipo de tratos, recordemos, el sistema penitenciario norteamericano es absolutamente diferente con el nuestro, ahí funciona la separación total, no hay visita de abogados, no hay visita de familiares, todo está muy reglado. O sea, la persona condenada es tratada con una rudeza que podemos discutir en otro momento, pero aquí las reglas se quiebran, las reglas se ajustan dependiendo de quién sea, y todo eso, en la medida en que uno está cerca del poder político, lo puede conseguir más fácilmente. Gracias, Juan, muy amable. A las órdenes. Ahí está Juan Martens, doctor en criminología, a través del contacto en exteriores con nuestro compañero Ricardo Roa.